Shalom, shalom, en esta semana con un nuevo estudio, la prudencia. También los invito a escuchar los audios de la imprudencia, de la paciencia, del orgullo, de la soberbia, de la ansiedad, tanto para aprender y tanto para mejorar nuestra vida. Te invito a suscribirte a mi canal activando la campanita para recibir semana a semana estudios de reflexión a la luz de la Torá. Enviándole un saludo a nuestro Roe José Napoleón, que nos va a hacer también un audio corto profundizando la prudencia. Así que vamos a comenzar con este tema que es maravilloso. La prudencia es el comportamiento, la virtud de actuar de forma adecuada y con moderación. La prudencia es una cualidad que consiste en actuar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, los sentimientos y las libertades de los demás. Cualidades de las virtudes. No, ¿cuáles son las virtudes de la prudencia? Se dieron cuenta que cuando empecé con el estudio hay tanta expresión para definir la prudencia. Y sería muy bueno preguntarnos muy dentro de nosotros, ¿somos prudentes? Debemos mejorar. Debemos cambiar. Porque dice que la Torá transforma nuestra alma. Entonces, la Torá nos enseña a ser prudentes. Veamos otro concepto de la prudencia. Dice que es la virtud que dispone el Ruá o el espíritu a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios para realizarla. Tenemos esa capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Somos seres creadores con capacidad de ver lo que hace bien y lo que hace mal. Por eso nuestro Hakados en la Torá, en Deuteronomio 30, si no me equivoco, dice, tenés dos opciones, vida eterna o muerte eterna. Nos da la libertad para elegir. Sin embargo, nos da ese amor, esa atención de decir, fíjate que elijas la vida eterna. Ese es el consejo que yo te doy. Y la prudencia nos va a ayudar muchísimo. El término prudencia proviene del latín prudentia y significa cordura y prevención. La prudencia requiere un buen sentido común, templanza, sabiduría, discernimiento y aplomo. Recuerden esto que acabo de leer. La prudencia requiere un buen sentido común, templanza, sabiduría, discernimiento y aplomo. Fíjense lo que pasaba antiguamente con los egipcios. Ellos solían representar a la prudencia mediante una serpiente con 3 cabezas, del león, del lobo y del perro. Se decía que un individuo era prudente cuando tenía la astucia de la serpiente, el vigor y la fuerza de los leones, la agilidad y la rapidez de los lobos y la paciencia propia de los perros. De todo lo que acabo de decir, del león, del perro,
eso lo podemos entender fácilmente, pero veamos por qué una serpiente puede ser prudente. Entonces yo estuve investigando y decía que la serpiente es capaz de ocultarse en los momentos del peligro y de analizar o meditar si sale, si entra al ataque, si es el momento. O sea, tiene la capacidad de discernir, y si ve ese peligro, prefiere esconderse y buscar el momento adecuado para el ataque. Por eso los egipcios representaban la prudencia por medio de este animal. ¿Sí? Sabemos que los leones son fuertes, tienen mucha agilidad. Y los perros, todos los que amamos como yo a los perros, sabemos que los perritos aman a sus amos y son muy pacientes. Por ejemplo, si su amo entra a un centro comercial, son capaces de esperar afuera, tranquilo, pero esperan a su amo. Son muy prudentes, entienden cuando deben entrar o cuando no lo dejan entrar. Ahora, vamos a ver lo que es la prudencia en hebreo, que es la parte más importante para los que hemos vuelto a la senda. La prudencia aparece como una actitud del hombre sabio ante situaciones de la vida. El término para paciencia, para prudencia es biná. Biná, por eso yo les decía, fíjense lo que leí 2 veces en la parte de arriba. Vamos a leerla. Acá. La prudencia requiere un buen sentido común, templanza, sabiduría, discernimiento y aplomo. Sabiduría y discernimiento. Entonces decía que para decir prudencia en hebreo es biná. Biná. Este biná, todos los que estamos estudiando el hebreo o el Tanat o el Brit Hadashah o lo que le conocen como la Biblia desde una perspectiva hebrea, sabemos que biná significa inteligencia, conocimiento. Entonces, ¿qué relación puede tener el conocimiento con la prudencia? ¿Verdad? Porque a la palabra prudencia en el hebreo se le dice biná. Y entonces miremos a medida que vamos escuchando el estudio, ¿por qué se le dice prudencia a la palabra biná? Que se traduce como inteligencia, comprensión, conocimiento y discernimiento. Definitivamente nuestro Hakadosh Baruj Hu es la inteligencia total. Por eso es importante estudiar desde esta perspectiva y no desde la griega. Todas estas facetas indican que la prudencia es como una adquisición clara para la vida. Vamos a leer Primera de Crónicas 22:12. Dice que Yud Hei Bat Hei te dé sentido común y entendimiento. Biná. Y que Él te dé de sus órdenes referente a Israel para que tú observes la Torá de Yud Hei Bat Hei, tu Elohim. Investigando y leyendo, cuando quería saber la palabra hebrea de prudencia, yo me encuentro con esta palabra que es del Strong H995, dice Nabón. O Nabón, sí, Nabón. Se traduce varias veces, o sea, algunas veces, como prudente, que significa ser sagaz y capaz de comprender un significado, percibir mentalmente una idea o una situación. Lo vamos a ver en estos pasajes. Bereshit o Génesis 41:33 dice: por lo tanto, provéanse ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y pónganlo sobre la tierra de Egipto.
Aquí se utiliza la palabra nabón, una persona sagaz y capaz de comprender el significado, ¿sí? Por eso dije que el hebreo es maravilloso. Yo apenas lo estoy aprendiendo, pero a medida que voy estudiando, voy anotando de las personas que saben más que uno para poder transmitir. Mi maestra, me encanta, ya lo he dicho muchas veces, pero me encanta decirlo. Ella dice, aprendí de mi maestro para enseñarles a ustedes. Entonces yo digo, aprendo de mi maestra para enseñarles a ustedes. Ahí está la humildad. ¿Por qué? Porque todos los días estamos aprendiendo, todos los días nos vamos alimentando del agua de vida y vamos purificando, limpiando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón y la importancia de ser un ser prudente. Prudente. Veamos otro ejemplo de la palabra hebrea nabón. Primera de Samuel 16:18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Yud-Hei Bat-Hei está con él. Acá también se utiliza la palabra nabón para referirse a David, que era un hombre prudente en sus palabras, además de ser valiente y vigoroso, hombre de guerra. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para indicar la prudencia, como lo dije al principio, es biná. Esta aparece 32 veces. Israel, o sea, las 12 tribus, toma esta idea de sabiduría y se la aplica a Elohim. Y muestran que sin Elohim no se puede ser sabio y vivir bien la vida. Esto es importante que lo sepamos, lo entendamos y lo pongamos por obra. No podemos tener sabiduría si el abacados no lo permite. Dice Shaul o Pablo, ¿querés tener sabiduría? Pedísela al Padre. Pero para eso vos tenés que estar en obediencia, puro, limpio. Igual el Ruach HaKodesh tiene que estar en una persona pura, porque es la santidad. Hay que caminar en Kedushá. Sin el Padre no podemos ser sabios, ni tampoco vivir bien en la vida si no tenemos al Hakadosh Baruj Hu. La prudencia aparece como una actitud del hombre sabio ante las situaciones de la vida. Dependiendo los problemas que a nosotros se nos presente, mira, ¿para qué es la Torah en nuestra vida? Para guiarnos, para instruirnos. Es la cerca que no nos deja desviar a ningún lado. Si la Torá a ti te enseña que en una persona que está en un momento de enojo, de ira, hay que callar. Hay que callar. Y hay muchas personas que se enojan más, pero la palabra te dice que cálmate, vamos a respirar, no es el momento de contender. Ahí hay prudencia. Y es mejor estar bien con el abacados que con el hombre. Porque a veces si vos te quedas callado frente a una situación donde están alterados y vos te alterás, no va a llegar bien. Ahí no se está actuando con prudencia, sino con imprudencia. Por eso, para tener prudencia debes tener inteligencia, comprensión, conocimiento, discernimiento, discernir lo bueno y lo malo. Y aprender a controlar las emociones. Acuérdate que las emociones son a corto plazo. Hay gente que vive de emociones. Hay personas que se casan por emoción y no por amor. Pero eso es a corto plazo.
se acaba en un momento. Es importante tener prudencia en nuestra vida. La persona prudente está llena de inteligencia. Pero yo no estudié en esta vida. No hablo del colegio, de la universidad. Es de tu comportamiento, de tu pensamiento, de tu ser pensante. De poder analizar dentro de ti. ¿Debo hablar? ¿Debo callar? ¿Qué debo hacer? Inteligencia, comprensión, conocimiento, discernimiento. Todas estas facetas indican que la prudencia es como adquisición clave para la vida. Sin inteligencia el hombre no sabe abordar la vida. La prudencia pertenece a una de las 4 virtudes cardenales, junto con la justicia, fortaleza y templanza. Son 4 virtudes: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Una palabra hebrea también usada es la palabra tebuná, traducida principalmente inteligencia, pero en referencia a la capacidad de comprensión, a la capacidad para el pensamiento racional o de inferencia. Esta palabra tebuná es lo que yo acabo de decir ahora. No es que, yo soy abogado, soy profesional. No, estoy hablando de la capacidad del ser humano de analizar lo que está bien y lo que está mal. Hay personas que no quieren perdonar, pero sí quieren que el Padre las perdone. Hay personas que les gusta la pelea. Y fíjate, para cada situación de nuestra vida, vos la encontrás en la Torá, en el Taná, lo que le llaman el Antiguo Testamento. Hay personas caprichosas, eso no es ser prudente. Vuelvo y repito, tenemos la capacidad de analizar, de comprender, de tener el conocimiento. Fíjate que cuando ven la palabra conocimiento piensan que hay que estudiar en una universidad o no, yo no tengo esa capacidad. Todo ser humano somos creación divina de nuestro Jakados. El problema está aquí en la dureza de nuestro corazón que no lo permite. Para eso está la Torá, el agua que bebemos día a día. Tebuná, en referencia a la capacidad de comprensión y a la capacidad para el pensamiento. Vamos a leer Ezequiel 28, 4 dice: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Proverbio 2 al 7. Este me encantó cuando lo encontré. Dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón. Fíjense lo que estoy diciendo, no es una universidad, es tu capacidad de pensar, lo que está dentro de tu corazón. Dice: si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yud-Hei Bat-Hei y hallarás el conocimiento de Elohim. Porque Yud-Hei Bat-Hei da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Fíjense, este versículo 7 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos.
a los que caminan con justicia. ¿Que nos equivocamos? Sí, claro que nos equivocamos. ¿Cuántas veces me equivoqué? ¿Cuántas veces yo me equivoqué? Muchísimas veces. Pero Baruch Hashem, que a medida que fui leyendo, fui comprendiendo y aprendí a callar. Y hasta callar molesta. Pero vuelvo y repito, quiero estar bien con mi Hakadosh y no con el hombre. Proverbio 14:24, hermoso, dice: la corona de los sabios es su prudencia, pero la ocupación de los necios es la maldad. La corona de los sabios es su prudencia. Yo quiero esa corona. Yo quiero ser prudente. Y oro cada día y muero a situaciones que el Abba coloca a mi vida. Y yo las tengo que pasar porque de ahí Él me está purificando en el fuego para sacar un oro resplandeciente. La corona de los sabios es su prudencia. Proverbio 16:16 dice: cuanto mejor que el oro es obtener sabiduría. Sí, mejor que la plata, escoge obtener prudencia. Ni la plata ni el oro, la prudencia, porque así seremos rectos delante del Abacados. Es hermosa su palabra, muy, muy hermosa. Primera de Samuel 18:14 dice: David fue prudente en todos sus caminos. Yud-Hei Bat-Hei estaba con él. Seamos prudentes en este caminar, en las situaciones, en mi hogar, con mis hijos, con mi familia, en el trabajo, seamos prudentes. Nos podemos equivocar 1, 2, pero ya 3 no. Ya tenemos que aprender a controlar los pensamientos, a controlar nuestra vida, inclusive que el pensamiento le hable a el corazón, que el corazón le hable a la boca. Detente, no hagas imprudencia. Dicen que el rey Salomón fue prudente y sabio. Fíjense, el rey Salomón fue prudente. Claro, cuando él le oró al Padre no le pidió nada, le pidió solamente sabiduría para poder dirigir al pueblo. Fue prudente y sabio. Al final de los tiempos se equivocó. Cometió transgresión a la Torá. Por eso Pablo o Shaul dice que con cuidado, mire que no caigas. Cuidado, ¿no? Todos podemos caer. Todos podemos caer, pero si lo podemos evitar. ¿Qué dice acá este último versículo? Y con esto termino el estudio. Un prudente ve el peligro, ve el problema venir y se esconde. Hay unas versiones que dicen: un sabio ve el problema y se esconde. Acá esta versión, que son las Américas, dice: un prudente ve el problema venir y se esconde. Los ingenuos siguen y reciben el daño. Nosotros vemos que una discusión no llega a nada. Ser prudente como la serpiente. Ser prudente. Vemos que los rebeldes, los ingenuos, los peleoneros, ellos siguen. ¿Qué van a recibir? Daño, se dañan su corazón, se amargan la vida, producen enfermedades en su cuerpo. Lo más lindo es el diálogo, la comprensión, biná. Tener sabiduría, inteligencia, discernimiento. Este versículo que acabo de leer es Proverbio 22:3. El prudente ve el problema venir y se esconde. Yo espero que este estudio sea de reflexión.
Como lo digo al principio, reflexión a la luz de la Torá, no la deseches. Vos podés desecharme a mí, pero la palabra no, a mi abacados no. Sea de bendición, tengan una linda semana. Se acerca Yom Teruah. Shalom, shalom.